Hola amigos, muy buenos días, muy buen sábado. Estamos acá nuevamente en nuestro pico a pico. Este sábado sí va a ser un pico a pico porque estamos solamente con Mónica Yaya, la doctora Yaya. Estamos extrañando a nuestro amigo Alberto. Esta semana no nos puede acompañar. Desde acá le mandamos un cariño y que el próximo sábado esté nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Buenos días Rosa y buenos días a todos nuestros amigos seguidores. Es un gusto nuevamente estar con ustedes conversando y quizás intercambiando opiniones, nosotros desde nuestras pantallas y ustedes desde sus casas, respecto a los temas más relevantes en materia política y también económica. Hemos empezado una semana un poco complicada y cargada de noticias políticas con amplia trascendencia. Y creo también que la próxima semana va a ser todavía mucho más cargada, porque se viene la presentación de la premier Mirta Vázquez en el Congreso de la República. ¿Cómo ves, Rosa, tú que tienes experiencia en la presentación del Consejo de Ministros, el perfil de Mirta Vázquez? Mira, Moni, yo quisiera empezar un poco contándoles a los amigos que hay un paso obligatorio para que el Consejo de Ministros, cuando hay un cambio de presidente del Consejo de Ministros, pueda formalmente asumir. Esa formalidad en asumir, que es posterior a la designación que hace el presidente de la República, está condicionada al otorgamiento o no de un voto de investidura o voto de confianza que le solicita a nombre del gabinete la Premier y que debe concedérselo en votación el Congreso de la República. Entonces, yo creo que estamos frente a un escenario que debe, por lo menos, hacernos reflexionar. Se fue el gabinete Bellido y bueno, ahora estamos frente al gabinete Vázquez. ¿Realmente hay un cambio? ¿Realmente Mirta Vázquez es considerablemente diferente como para que el Congreso de la República cambie completamente de posición? Acuérdate que Guido Bellido ha renunciado porque prácticamente su salida del cargo por el Congreso de la República era inminente, ¿no? Entonces, el cambio realmente es sustancial. Ya pasamos de la desconfianza a la confianza. Entonces, creo yo que hay que mirar con lupa porque, por ejemplo, la señora Vázquez se ha ella prácticamente liberado de lo que significa el peso por la designación del ministro Barranzuela. Ella, increíblemente, ha salido a decir que el presidente Castillo es el que lo ha designado y bueno, que ella no ha tenido que ver con su designación, perdón. Constitucionalmente, la señora Vázquez es la que refrenda el nombramiento del ministro Barranzuela. Así que a mí me generan dudas, no sé si realmente este gabinete merece la confianza. Pero como Moni me pregunta, y esto para nuestros amigos, ¿cómo siento yo desde mi experiencia parlamentaria el temperamento frente a esta sesión del Congreso que va a ser el próximo lunes? Yo diría que el temperamento es a favor de Mirta Vázquez, a favor de su gabinete. Yo creo que a pesar de Barranzuela y a pesar de las últimas designaciones en embajadas, como por ejemplo la del amigo de Vladimir Cerrón, el señor Rojas, que ha sido designado embajador en Venezuela frente al rechazo de Panamá de admitirlo. Entonces, digamos que no es que haya un cambio, sin embargo, yo sí siento un ánimo del Congreso a favor de la confianza. Sí,
yo creo que en ese sentido el Congreso no ha pisado el palito que puso Perú Libre al anunciar que iba a votar contra la confianza al Consejo de Ministros, porque en realidad lo que estaba pretendiendo Perú Libre junto con Pedro Castillo, porque son socios, era que el Congreso elimine una de sus cartas que tenía para que se considere negada una cuestión de confianza, y ya sabemos que con la segunda cuestión de confianza el señor Pedro Castillo hubiera tenido constitucionalmente la potestad de cerrar el Congreso. Entonces, creo que el Congreso está haciendo bien en no pisar, en no caer en esa trampa que quiso poner Perú Libre, a tiempo se dio cuenta. Lo cual, como tú dices, no quiere decir que Mirta Castillo sea lo mejor, no para el Congreso, sino no es lo mejor para el Perú. Miren, una de las cosas que tiene Mirta Castillo muy guardadita, Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, porque Guido Bellido era guerra avisada, no mata gente, pero Mirta Vázquez y Pedro Castillo se caracterizan por silenciar muchas cosas. Y algo que debemos tener presente respecto a Mirta Castillo es que el primer proyecto de ley que firmó Mirta Vázquez, como que le digo Mirta Castillo, Mirta Vázquez, en la legislatura 2020-2021, fue el que propuso modificar el artículo 206 de la Constitución para ingresar en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente, pretextuando que era necesaria para modificar la Constitución. Y eso es falso, es una mentira de Mirta Vázquez en su proyecto de ley que presentó junto con la bancada de Perú, del Frente Amplio, el 12 de diciembre del 2020. Porque el artículo 206 de la Constitución ya establece la posibilidad de modificarla, sea total o sea parcialmente, basando los votos de los congresistas en 2 legislaturas o en una legislatura ordinaria más un referéndum. Es decir, no es necesaria una asamblea constituyente para modificar la Constitución. Pero, como sabemos que el afán comunista es perpetuarse en el poder, como lo han hecho Hugo Chávez, sigue su hijo putativo, adoptivo, Nicolás Maduro, eso es lo que quieren hacer aquí también, y por lo tanto quieren ingresar el tema de la Asamblea Constituyente porque saben que no tienen ni la mayoría en el Congreso ni el respaldo de la ciudadanía para una modificación de la Constitución que les garantice que Pedro Castillo, o quien ellos decidan, siga gobernando el país de manera dictatorial y antidemocrática. Y por otro lado, además, Mirta Vázquez no solamente presentó ese proyecto de ley, el 24 de marzo de este año, 24 de marzo de 2021, junto a Rocío Silva Santisteban, volvieron a presentar su proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la Constitución e ingresar la figura de la Asamblea Constituyente, como si los peruanos ya no tuviéramos demasiados pagos por hacer. Un proceso electoral cuesta, si mal no recuerdo, más de 100 millones de soles. Con 100 millones de soles que se gastó, por ejemplo, Vizcarra en su referéndum, haciendo daño a la democracia, no permitiendo la reelección de los congresistas, ¿cuántos niños hubieran comido? ¿No? Y bueno, además que, y ya dando el paso, la palabra a Rosa, además de estas manifestaciones lamentables que ha hecho la señora Mirta Vázquez diciendo que la delimitación de la cuestión de confianza es digamos que no se debe delimitar la cuestión de confianza porque eso permite la vacancia del señor Pedro Castillo, cuando ambas cosas están absolutamente separadas. Estamos hablando de situaciones y de normas constitucionales distintas. La cuestión de confianza, como se lo ha dicho ya la Comisión de Constitución, no hace perder el contrapeso entre los poderes del Estado, y por lo tanto la vacancia es otro tema que se tendrá que discutir en otro momento, si es que así fuera necesario. Y, no sé, Rosa, quizás en el tema de la discusión que se ha armado en el Congreso o entre el Congreso y el Poder Ejecutivo respecto de la cuestión de confianza, ¿tienes alguna apreciación mucho más especializada como ex congresista de la Nación? Gracias, Moni. En realidad, este tema de la cuestión de confianza es altamente relevante. Y creo que deberíamos ahora explicarles y contarles un poquito a nuestros televidentes, a nuestros amigos en las redes sociales,
paréntesis, agradezco una vez más a la coordinadora republicana que nos permite entrar a sus hogares a través de BHTV y además a las redes sociales. A propósito de la cuestión de confianza, que decía es un tema súper relevante, es relevante, ¿por qué? Porque nuestros amigos es necesario que activen la memoria y podamos juntos recordar por qué es que ahora el Congreso de la República ha aprobado y luego ha insistido, después de que el presidente observara, una ley que regula la cuestión de confianza y la desarrolla de tal manera que explícitamente ya indica que no es posible que el presidente de la República haga cuestión de confianza por hechos o por actos que le son propios al Congreso de la República. Por ejemplo, no puede hacer cuestión de confianza por reformas constitucionales. Acá yo quisiera, Mónica, comentarte que el día jueves, la señora Rosa María Palacios, no sé si ha sido el jueves o ha sido el miércoles, la verdad no la sigo a la señora, me tiene bloqueada, desde acá ya que va a hablar de mí, por lo menos que me desbloqueen el Twitter, pues, ¿no? Creo, ¿no? Así me va a dedicar parte de su programa, por lo menos que me desbloquee. Entonces la señora ha dicho cosas como, y en realidad yo no sé si es por ignorancia o si es por audacia, porque creo ya y me estoy decididamente inclinando por el tema de la ignorancia o de la ingenuidad, porque acuérdate de que la señora Palacios, acérrima defensora de Martín Vizcarra, ¿no? La que lo protegió, la que lo defendió, en fin, ¿qué ha hecho la señora Rosa María Palacios? Rosa Bartra fue derrotada por el TC y por el pueblo cuando ella quiso o introdujo, Rosa Bartra introdujo de contrabando una reforma constitucional para acotar la cuestión de confianza e impedir que el presidente de la República pueda usarla. Con esto quiero decirte, Mónica, que el tema de la cuestión de confianza no es nuevo ni es de este Congreso. En la Constitución no está claro y se mezcla voto de investidura con el voto de confianza. El voto de investidura, que es el que va a pedir la Premier Mirta Vázquez o que pide cualquier presidente del Consejo de Ministros a nombre de su gabinete cuando es recién designado, para que luego de exponer la política general de gobierno, el Congreso diga, ¿lo apruebo o no lo apruebo? ¿Ok? Ese es el voto de investidura, pero se confunde con el voto de confianza. Vamos nuevamente por pasos. El voto de investidura es muy importante y es un acto realmente trascendente. ¿Por qué? Porque si el Congreso le niega la confianza a ese gabinete, se produce la crisis total del gabinete. ¿Qué significa? Que el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros se van. Por eso es que si el Congreso niega 2 veces, entonces el presidente de la República, ojo, puede disolver el Congreso. No es automático. ¿Sí? Si el Congreso de la República genera 2 crisis totales de gabinete, entonces el presidente de la República queda habilitado para disolver el Congreso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó en la nefasta época de PPK Vizcarra? Que asesores como la señora Palacios incentivaron a la presentación de cuestión de confianza, ya no por la política general de gobierno, ya no por obtener la confianza a todo el gabinete, sino por cualquier proyecto de ley, por cualquier ministro y peor después, por reformas constitucionales. ¿Sí? Por reformas constitucionales. Utilizaron la constitucionales. cuestión de confianza para jugar con la democracia. Exactamente, usaron la cuestión de confianza como una herramienta para someter
y luego disolver al Congreso de la República para hacer lo que se les diera la gana sin De control. modo irresponsable, como cada vez que opina Rosa María Palacios. Por supuesto, y por eso es que la señora Palacios ahora, ingenuamente, nuevamente, creo que es ingenuidad, ignorancia. Ahí no concuerdo contigo. Yo creo que es irresponsable, absolutamente irresponsable. No sé si es irresponsable, si es ignorante, si es la renuncia. En fin, el punto es que la señora Palacios, como fue la que incentivó el uso antidemocrático de la cuestión de confianza, ahora dice, ¿cómo es posible que el Congreso quiera restar el equilibrio de poderes a través de reducir la capacidad del presidente de la República para hacer cuestión de confianza? Por favor, nadie puede hacer cuestión de confianza por algo que es propio del Congreso de la República. Reformar la Constitución requiere una votación calificada. 87 votos por lo menos se necesitan para reformar la Constitución. Entonces, y eso solo lo puede hacer el Congreso de la República. No lo puede hacer nadie más que la representación de todo el pueblo. Se le da al Congreso de la República la facultad para reformar la Constitución. Sin embargo, ignorantemente, la señora Palacios me atribuye a mí un poder supremo, ¿no? Yo podía reformar la Constitución y yo sola podía poner de contrabando reformas constitucionales. Me atribuye un poder que lamentablemente no tengo y que no tiene ningún congresista. Para que se reforme la Constitución se necesitan por lo menos 87 votos. ¿Desconoce eso la señora Palacios? No lo sé. Pero en todo caso, tal vez desconoce tanto como que ella que sostuvo irresponsablemente que el COVID era una gripe más y ha costado ya más de 200.000 vidas solo en el Perú. Ella que dijo que Martín Vizcarra había sido parte de un experimento cuando se vacunó de forma clandestina. Ella ahora hace estas afirmaciones. ¿No? Ya pues, o sea, yo creo que esta señora que ahora también está alabando al gabinete Vázquez, habría que mirar muy bien por dónde va la cosa, ¿no? Pero si la señora está en esto, hay que mirarlo. Y perdónenme, amigos, por haber tomado el tiempo, y Moniquita, haber tomado este tiempo, pero es que creo que alguien le tiene que decir a la señora que deje de mentir, pues, ¿no? Que deje de mentir. Bueno, efectivamente las opiniones de la señora Rosa María Palacios han sido demasiado irresponsables y creo que la señora se da más importancia en realidad de la que tiene. Pero pasando al tema constitucional, al tema del... pues, seguimos en realidad en el tema constitucional, pero pasando a las próximas discusiones y a los debates que se están dando respecto a las potestades del Congreso de la República, hay quienes están ya adelantándose al posible debate sobre la vacancia en el Congreso, porque en realidad creo que todas las semanas hay un periodo de vacancia por un nuevo descubrimiento. Esta semana acaba de conocerse, bueno, en realidad el fin de semana pasado, pero fue comentado a partir del lunes de esta semana que está terminando, el reglaje a políticos y periodistas por parte de Migraciones, que forma parte del Ministerio del Interior, en donde está el señor Barrenzuela, que dicho sea de paso, ha dejado a propósito fugar a los dinámicos del centro a Bolivia, ¿no? Entonces, todas las semanas el presidente Castillo da lugar a un pedido de vacancia. Y hay quienes ya se están adelantando ese debate y dicen que el artículo constitucional que habla de la incapacidad moral es demasiado etéreo y que incluso hay quien ha dicho que la incapacidad moral es un tema del siglo XIX, como si la moral no fuera importante hoy que somos víctimas de los ataques a través de ya las instituciones formales, de personas cercanas al terrorismo, como si no sufriéramos en estos momentos las consecuencias de la corrupción, que la incapacidad moral es un tema del siglo XIX. Y hablando de la votación calificada,
yo creo que hay que explicar a quienes nos escuchan que la incapacidad moral deja de ser un tema etéreo cuando el número calificado de congresistas dentro del Parlamento coincide en que un presidente de la República está atentando contra la moral de la nación. ¿Y cómo no va a atentar contra la moral de la nación un presidente que nombra ministros que tienen acusaciones por actos terroristas? ¿Cómo no va a atentar contra la moral de la población un presidente que nombra de ministro, como ministro del Interior, al abogado de quienes en estos momentos están en la lista de los buscados por la policía peruana y que se han fugado a Bolivia? ¿No? Si, por ejemplo, yo digo, si hay una junta de médicos y no todos están de acuerdo con que se debe operar a un paciente, pero los 2/3 de esa junta de médicos deciden que se debe operar a ese paciente, pues lo que hay que hacer es operar, ¿verdad? Del mismo modo, si los 2/3 del número de congresistas opinan, votan por la vacancia de un presidente de la República por incapacidad moral, esos representantes de la nación que están representando la moral de la nación, pues están en ese momento delimitando cuál es también esa incapacidad moral por la cual se solicita la vacancia del presidente de la República. Deja de ser etéreo el tema de la incapacidad moral cuando 2/3 de los congresistas coinciden en que los actos del presidente de la República atentan contra la moral de la nación. Y yo creo que, Rosa, y tú nos puedes comentar sobre lo difícil que puede ser conseguir voto a voto, o que un congresista, luego de hacer una reflexión personal, determine que efectivamente un presidente de la República es incapaz moralmente para seguir gobernando el país. Por supuesto, Mónica, 87 votos es un número muy alto. Muy, muy alto. Precisamente por eso hacía el comentario con respecto a la ignorancia de la señora Palacios cuando dice Rosa Bartra fue derrotada o Rosa Bartra introdujo de contrabando una reforma constitucional. Eso es imposible. Ningún congresista solo puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera una mayoría simple. Nada, ni siquiera una mayoría simple. Ni siquiera una mayoría simple puede vacar a un presidente. Es una mayoría calificada que coincide con la inmoralidad de un presidente. 87 votos. 87 votos. Acuérdate que en un momento Fuerza Popular en el Congreso del 2016 al 2019 tuvo 73 votos. Y teniendo 73 votos, no pudo reunir los 87 votos para la vacancia que se impulsaba en ese momento en contra de Pedro Pablo Kuczynski, que fue impulsada no por Fuerza Popular, sino presentada por el Frente Amplio. O sea, no se lograron los 87 votos. No es un número fácil de lograr, requiere un amplio consenso. Por eso es que el legislador o el constituyente, cuando redacta la Constitución del 93, y esto también venía desde las anteriores constituciones, exige una votación alta para poder reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque no se debe tocar la Constitución como si esto fuese una carta que hay que diseñar a la medida de cada gobierno. No es así. La Constitución se escribe para que dure a lo largo del tiempo. ¿Se le pueden ir haciendo reformas, enmiendas? Claro que sí. Pero para eso, para que se reforme la Constitución, se requiere un amplísimo consenso. Mínimo 87 votos y 2 legislaturas. O sea, 87 votos en una legislatura y luego en la siguiente legislatura volver a votar y otra vez por 87 votos o más. Estos votos, que son los mismos que se requieren para vacar a un presidente por incapacidad moral, son realmente difíciles de lograr. Ahora, Mónica, yo sí creo que no hay que jugar ni con la palabra disolución del Congreso, ni con la vacancia. Yo creo que son términos que deben usarse solamente en los casos extremos, en los casos que se amerite la comprobada, que se compruebe, perdón, la incapacidad moral y que esta políticamente sea claramente identificable. El caso, creo, que nosotros recordamos más ampliamente es el caso, pues, de Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra
y todo lo que se conoció con respecto a su participación en coimas, en corrupción, cuando él fue gobernador regional de Moquegua. Todo lo que se conoció con respecto a su irregular vacunación, todo lo que se conoció con respecto a cómo él trató de influir sobre testigos para que mientan ante el Ministerio Público, para ocultar y destruir pruebas, obstrucción a la justicia. Entonces, digamos que se dieron hechos probados por parte ejecutados por el mismo presidente de la República, que no dejaban lugar a dudas de su incapacidad moral. Entonces, pero yo creo, Rosa, yo creo que Pedro Castillo también está ejecutando actos que obstruyen la administración de justicia cuando nombra como ministro a alguien que es abogado precisamente del Partido Perú Libre y de implicados en el caso de los dinámicos del centro, precisamente quienes han escapado ahora a Bolivia, ¿no? Creo que también... Claro que sí, Moni, pero mira, nosotros vivimos en un Estado constitucional. Nuestro modelo es el modelo republicano que consagra la separación de poderes. La administración de justicia no le corresponde al Poder Ejecutivo. La administración de justicia y el haber dictado... La policía colabora con el Ministerio Público en la investigación y en la captura de los delincuentes y tiene información privilegiada. Y es por eso que la figura del ministro del Interior es tan importante en la colaboración. Claro que sí, Moni, pero por ejemplo, el Poder Judicial pudo haber sido mucho más célere para dictar la prisión preventiva. ¿A cuánto han demorado? Sí, puede ser. No se ha dado la prisión preventiva en la gestión del cuestionado ministro Barranzuela. De hecho, él era el abogado de los dinámicos cuando se dictó la prisión preventiva. ¿Ves? Tampoco es que sea un tema del Poder Ejecutivo, la Administración de Justicia, no es así. Eso es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero de la todos fuga, modos, la fuga sí tiene que colaborar con la Administración de Justicia y por eso tiene información privilegiada. Y esa información privilegiada es manejada por el Ministerio del Interior. Es por eso que la presencia de Barranzuela es totalmente dañina en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra las organizaciones criminales. ¿Y quién ha designado a Barranzuela? Es Pedro Castillo. Me parece así, pero ¿quién? O sea, en realidad, mira, Mónica, hay algo que nosotros pasamos por alto ahí, ¿no? Es Pedro Castillo, pero acuérdate que el presidente es irresponsable por sus actos. El presidente de la República tiene un blindaje constitucional que lo hace irresponsable por prácticamente todo, salvo lo que está escrito en la Constitución, impedir las elecciones, etcétera. Él no puede ser procesado ni juzgado. Por eso es que acá corre la importancia del refrendo ministerial. En la práctica, legalmente y constitucionalmente, quien ha designado a Luis Barranzuela es Mirta Vázquez. Tú no podrías atribuirle eso como responsabilidad política, mucho menos moral, a Pedro Castillo. Ojo, yo por eso digo, cuidado con esto, porque de pronto vamos a banalizar las causales para una vacancia por incapacidad moral permanente y desgastamos la figura de tal manera que luego pues no va a tener el impacto que se quiera cuando realmente tengamos una causal de incapacidad moral permanente. En este caso hay una responsable política de esa designación y esa es la presidenta del Consejo de Ministros porque ella es la que refrenda. Pero ella ha dicho que quien designó a Barranzuela no fue ella. No puede decir eso, pues. En todo caso, la señora Pero lo Vázquez, ha dicho porque eso es lo que ha sucedido. Mira, la señora Vázquez con esto no solamente se expone a que si hubiera realmente un escrutinio severo antes de darle el voto de confianza, esto ameritaría pues que no se la dé de ninguna manera, porque ella incluso ha incurrido en infracción constitucional, porque está rehuyendo de una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde única y exclusivamente a ella, porque, insisto, el presidente, como tiene blindaje constitucional, es irresponsable por los actos
al final son refrendados por los ministros, en este caso por la PCM. Pero de todos modos, el tema de la incapacidad moral está contemplado en la Constitución, y si bien penalmente no es responsable el presidente de la República, tiene responsabilidad cuando utiliza su cargo para ejecutar actos que no le competen, ¿no? Y además, no solamente hablemos de Barrenzuela, y creo que ya nos estamos pasando el tiempo. Yo aquí termino, te doy la palabra para que tú te despidas. Acuérdate que también ha despedido al exministro de Cultura, no me acuerdo cómo se llama, Ciro Gálvez, creo, mintiendo que había renunciado, y el señor nunca renunció, ¿no? Entonces yo creo que en realidad a Pedro Castillo le sobran las razones de inmoralidad como para ser vacado. En fin. Sí, es algo que en todo caso le corresponde hacer al Congreso, y a nosotros pues compartir con nuestros amigos el análisis desde nuestras perspectivas. Gracias a todos por seguirnos. Y bueno, Mónica, ha sido genial compartir este sábado 23 de octubre contigo. Hemos tenido algunos picotazos y espero que nuestros amigos hayan compartido con nosotros un poquito del compromiso que significa ser demócrata en un país donde hay un proyecto totalitario en marcha. Ok, yo me despido hasta la próxima semana. Ha sido un gusto conversar contigo, Rosa, y un gusto llegar a todos ustedes. Gracias a Coordinadora Republicana. Adiós. Gracias, amigos. Chao. Chao.